Gloria a Dios, estamos en fiesta. Oye, usted no está en fiesta. Estamos en fiesta. Agradeciéndole a mi hermano Orlando, al Comité de Música por la invitación. Y bueno, rogando que el Señor siga avivando su obra en nuestros corazones. Dice el texto de la palabra de Dios: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, ¿quién? ¿Quién nos visitó desde lo alto? La aurora. ¿Para qué? Versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Pueden estar cómodos en esta noche, esta mañana, perdón. Vamos a compartir un pensamiento titulado La visitación de la aurora. ¿Cuál es el título de la prédica esta mañana? La visitación de la aurora. Aurora no es una vecina suya. Vamos a ver quién es la aurora esta mañana. ¿Ven? ¿Quién tiene calor? Lo importante es ser sincero. Bueno, vamos a estar atentos que Dios nos quiere hacer saber algo esta mañana. Entonces, la visitación de la aurora. La palabra aurora que se utiliza aquí en el griego quiere dar a entender amanecer. Y la aurora tiene una particularidad, que la aurora produce claridad. Por eso es que está el sol así prendido, porque hay claridad. Y resulta y pasa que la claridad o la luz produce vida. Sin luz no hay comida. Las plantas no pueden hacer fotosíntesis. Y si no hay fotosíntesis no hay pasto. Y si no hay pasto, no, las vacas no tienen que comer. Y si las vacas no tienen que comer, nosotros tampoco. Ah, ¿qué dice el hermano Silvio? No hay leche, ni queso, ni suero, ni nada de eso. Pero la aurora y la luz llega para producir vida. A mí me agrada lo que dice Juan en el primer capítulo. Habla acerca de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y el Dios que nosotros tenemos está muy asociado con la luz. Si usted mira la creación del mundo en Génesis capítulo 1 versículo 3, lo primero que Dios dijo fue: sea la luz. Sea la luz. La palabra ser en hebreo es haya, que significa ser o existir. Cuando él se le presenta a Moisés, le pone la misma palabra diciendo yo soy. La misma palabra sea y soy es haya, que significa ser o existir. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, cuando la aurora nos visitó, Él se identificó diciendo: yo soy la luz del mundo. La luz de Dios es aquella que nos ha producido vida. Porque el que está en tinieblas no puede vivir bien, no puede caminar bien. Oh, pero su palabra nos ha impactado y hoy podemos confesar a viva voz: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la aurora llega para iluminar nuestra vida. Porque la enseñanza de Dios tiene una particularidad. La enseñanza de Dios produce sanidad y claridad. La verdadera enseñanza de Dios. Porque hay unas enseñanzas que enferman, que no provienen de la boca de Dios. Hay una enseñanza que enferma y es lo que no procede del corazón de Dios. Porque resulta y pasa que a veces lo que escuchamos nos afecta en todos los sentidos. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo que tuviera cuidado de lo que predicaba, de la doctrina. Entonces lo que usted escucha lo va a guiar hacia la luz o lo lleva a los caminos de muerte. Lo que usted escucha lo va a inclinarse hacia la salvación o hacia la perdición. Pero la enseñanza de Dios no tiene confusión. La Biblia a mí me enseña que el Dios que tenemos no es Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y cuando usted escucha una buena noticia, eso tiene que producirle paz. Pero miremos cómo está el mundo hoy. Se relata o se escribe en la segunda carta de los a Timoteo, segunda carta a Timoteo. El apóstol Pablo describe la situación actual del mundo. Dice que vendrán tiempos donde la gente no sufrirá la sana doctrina. Y entonces la gente teniendo comezón de oír, porque la gente quiere escuchar la palabra de Dios. La gente necesita la palabra de Dios porque hay un vacío eterno en nuestro corazón que solo puede ser saciado por aquel que puso ese vacío, y ese vacío lo puso Dios en nuestro corazón. Para que lo siguiéramos. Y hay gente que tiene comezón de oír. Y esa gente se ha aprovechado. Hay una gente que se ha aprovechado y se han amontonado maestros que nos enseñan conforme a sus propias concupiscencias y han apartado de la verdad el oído y se han vuelto a las fábulas. Hoy otra vez creen en el horóscopo.
y consultan el horóscopo. Eso es volver a las fábulas. Pero la palabra de Dios nos libera de esas enseñanzas que no provienen del corazón de Dios. Y por eso necesitamos estar en la aurora. Porque cuando nosotros recibimos la visitación de la aurora, la palabra genera una transformación en nuestro corazón. No en vano el apóstol Pablo dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, su corazón se llena de luz. Cuando usted escucha la palabra de Dios, su corazón se ilumina. Y déjeme decirle a todos los que estamos aquí esta mañana, que la palabra de Dios nos orienta hasta para tomar decisiones. Porque uno a veces va a tomar una decisión y uno se nubla y uno dice, pero ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué paso debo tomar? Pues es importante, ya que estamos concluyendo el mes de la Biblia, que nosotros siempre estemos adheridos a la palabra de Dios y ella a nosotros. Porque esa palabra de Dios va a producir un efecto de sabiduría en nosotros. La ley de Jehová es tan buena, tan maravillosa, que incluso al torpe lo vuelve una persona sabia. Eso dice la Escritura. Pero para ello necesitamos con urgencia que la aurora nos visite. Porque esa aurora va a producir en nosotros un resplandor de gloria. Porque a nosotros la presencia de Dios nos llena de plenitud de gozo. La presencia de Dios tiene 14 beneficios que están en el Salmo capítulo 16. Pero lo que nos cambia a nosotros no es la presencia, es la gloria. Escribe Pablo a los Corintios que nosotros somos transformados de gloria en gloria, como en la imagen por el Espíritu del Señor. ¿Y qué fue lo que vio este hombre cuando estaba siendo apedreado? Vio la gloria de Dios. Esteban vio la gloria de Dios. ¿Y qué fue lo que vio Juan en el Apocalipsis, en Patmos, cuando estaba siendo revelado el Apocalipsis? Vio la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es una gloria que incluye resplandor, que incluye luz. Si yo realmente he conocido a Dios, he conocido lo que representa a Dios, Él me ha ministrado su luz. Y dice Jesús, no, ustedes así como yo, ustedes son la luz del mundo. No se coge una lámpara y se pone debajo de la mesa, sino que se alza para que todos vean la luz. Y este tema es tan serio que de ahí viene la condenación. Le dijo Jesús a Nicodemo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea que mi inclinación al mal, la mía, estoy hablando de mí, me lleva a mí a ir a las tinieblas, a estar en oscuridad, que mi corazón se llene de oscuridad. Por eso Pablo dice que las personas hoy tienen el corazón entenebrecido, lleno de tinieblas. Y por eso necesitamos que la luz del Evangelio siga irradiando para afuera, pero también para adentro de nuestros corazones. Porque a veces no entendemos qué hacer, no sabemos para dónde movernos, pero por la entrañable misericordia de Dios, la aurora viene y nos dice por dónde debemos andar, nos dice por dónde debemos caminar. Por eso nosotros cantamos con libertad. ¿Puedo yo estar solo si Jesús me guía, cual mi compañero y mi director? Entonces, qué bendición, iglesia, que estemos interesados en participar de la luz, porque todos podemos participar de la luz. A mí me agrada la forma en la que Dios nos trata, porque Dios no nos trata como nosotros, que a veces somos exigentes con las personas. El papá le exige al hijo que dé resultados, el jefe le exige al empleado que dé resultados, pero Dios tiene una forma diferente de mirarnos. Él abrió un camino y una calzada, y este camino tiene nombre, y se llama camino de santidad, y no pasará inmundo por él. Pero me agrada lo que dice, que por torpe que sea, no se extraviará. Ayer teníamos una conversación con unos hermanos y estábamos analizando un tema acerca de aquellas personas en nuestra iglesia que, como todos, tenemos alguna deficiencia cognitiva, porque dice la Biblia que toda cabeza está enferma. O sea, todos en algún momento alguna deficiencia debemos tener. Pero es tan bonito ver cómo esos hermanos nuestros de pronto, a pesar de sus limitaciones, han permanecido en el Evangelio.
A pesar de las limitaciones de pronto que no entienden las cosas en la misma capacidad de otras personas, ellos han permanecido. Pero ¿por qué se han sostenido hasta el día de hoy? Porque el Señor ha prometido guiarnos en todo lugar. Él ha enviado el Espíritu de verdad para que nos guíe a toda verdad. La verdad produce luz, la verdad produce vida, y nosotros estamos en aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aplauda al Señor conmigo en esta mañana. Entonces aquí no hay acepciones de personas para tener esta fe. Todos podemos participar de ella. Y con nosotros meditar, proyectemos por favor el versículo 79. ¿Para qué es que viene la aurora? Porque había una promesa escrita en el Antiguo Testamento. Había una promesa y Jesús habla de Moisés, salmos y profetas. Ahí está descrito todo el plan salvífico que el Señor tenía de antemano. Porque resulta y pasa que este plan ya estaba de antemano. ¿No lo creyeron? Vamos a mirarlo. Efesios capítulo 3, versículo número 9 vamos a mirar en esta mañana, y versículo número 11. Porque esto que nosotros estamos gozando hoy es una cosa maravillosa. Mire lo que dice este texto. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Versículo 11, por favor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El hecho de que usted estuviera sentado en esta silla esta mañana, ya el Señor lo tenía planeado desde hace mucho tiempo. Desde tiempos inmemoriales ya Dios estaba pensando en ti. Ya Dios te tenía en la mente de Él. Dice la Escritura que los que antes conoció, a estos predestinó. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé si tú te sientes contento, porque escogido fui de Dios en el amado. Y usted lo canta. La canción dice: escogido fui de Dios en el amado. Cuando mi confianza puse, su protección me dio. Antes de la creación, el plan fue hecho. O sea, yo estoy participando en un plan que se dio desde antes de la creación. Dios ya tenía proyectado que hubiera una iglesia santa que le adorara, porque Él nos hizo para alabanza de su gloria. Él quería crear personas que se conectaran con Él, no por obligación. Él quería inspirar a alguien a que abriera su boca y lo alabara. Él quería inspirar a alguien no como un robot, sino que alguien, como canta el hermano Pello Osorio, que cuando abre sus ojos a Jesús puede sentir. Alguien cuando se levanta se sienta tan inspirado, tan agradecido por Dios, que a pesar de que hay tribulaciones en el diario vivir, el gozo del Señor sigue siendo su fortaleza. Y Dios ya tenía esto proyectado para nosotros. Y las profecías lo apuntaban, porque qué desagradable es nosotros estarnos ahogando y no poder salir del problema. Qué tan desagradable es tener hambre y no poder comer. Qué desagradable es tener sed y no haber que la sacie. Pero las profecías iban señalando un punto muy importante. Un hombre fue a sacrificar a su hijo y el hijo dijo: uy, pero esto está raro, aquí falta un cordero. Y le pregunta a su papá: oye papá, ¿dónde está el cordero? Y aparentemente en ese momento no hubo una respuesta tangible, no estaba el cordero físicamente ahí. Pero este hombre emitió una palabra diciendo: Dios se proveerá de cordero. Hay cosas que nosotros no vemos palpables, pero Dios ya la tiene proyectada. No lo recibes hoy, pero es cuando el Señor dice que se recibe la promesa, porque sus promesas son en el sí y en el amén por medio de nosotros. Dios se proveerá de cordero. Y esa pregunta se respondió muchos años después. Juan el Bautista se encontraba por allí parado y vio a un hombre que no era igual a cualquier hombre. Vio un hombre diferente diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que había hablado aquel hombre en el pasado se hizo manifiesto, porque vino el Cordero de Dios que limpia la humanidad. Isaías se sentía en un estado de desesperación.
Isaías clama por allá en el versículo, capítulo 62, 60, si no me equivoco. Isaías dice: oh Señor, si descendieras de los cielos y a tu presencia temblaran los montes, si bajaras un momentico aquí a la tierra a solucionarnos el problema que tenemos. Y Jesús multiplicó los panes y los peces y se los dio a comer y se los dijo: toma, coman, pero este pan que ustedes acaban de comer les va a dar hambre después. Pero les tengo una buena noticia: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo para que se alimenten. Yo soy el pan vivo para que ustedes gocen de vida, porque el alimento produce vida. Y Jesús está hablando con la mujer samaritana como a las 12 del día, y no había comido, y llegaron sus discípulos y le decían: oye, Rabí, come, maestro, come. Y Jesús le dijo: hey, momentico, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y ellos preguntaban: ¿será que alguien le habrá traído de comer? Y Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que yo acabe su obra. Esa es la comida de nosotros, iglesia: participar en el plan que Dios se hizo desde antes de la fundación del mundo. Había gente en tinieblas, había gente en oscuridad, pero para la oscuridad siempre está la luz, que es la esperanza. Y para eso vino a visitarnos la aurora. Dice la escritura que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Yo no sé para cuándo, pero la luz representa esperanza. Iglesia, y todos esos problemas y todas esas necesidades fueron saciadas cuando se manifestó el Señor Jesucristo. Porque como si fuera poco, tampoco había comunión con Dios, tampoco había paz aquí, una paz real, una paz manifiesta. Pero Isaías empieza a apuntar a un hombre diciendo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en lo dilatado de su imperio la paz no tendrá límite. Y eso es motivo para que usted goce de paz esta mañana. Entonces, ¿para qué vino la aurora? Lucas 1:79. En primer lugar, la aurora viene para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Qué es habitar en tinieblas? Hace unos días aquí se formó una neblina, ¿cierto? Que fue el martes. Oiga, sabroso, ¿verdad? No hacía tanto calor. ¿Y qué pasa con la niebla? La niebla nos impide ver. La niebla nos impide entender. Iglesia, yo puedo estar bautizado, yo puedo haber recibido en la invocación del nombre de Jesús, pero es probable que aún hayan sombras en mi vida. Esas sombras son las que no me dejan parecerme a Cristo, porque Cristo es luz inaccesible. Y esas sombras son las que no me dejan parecerme a Él. Ese comportamiento que no se acopla a lo que Jesús es, son sombras de nuestra vida. No están diciendo mucho amén, pero eso es palabra de Dios. Y yo tengo que mirar qué sombras tengo yo. Estamos en una escuela dominical. ¿Cuáles son mis sombras? Porque hace unos días le comentaba yo en el matutino virtual que la cercanía a Dios me da la capacidad de identificar primero mis errores que después los de los demás. Cuando yo estoy cerca de Dios, yo me saco primero la viga que está en mi ojo que la paja del que está en el otro. Cuando yo estoy tan cerca, tan unido a Dios, yo cometo una imprudencia. Me equivoqué. Entonces me enfoco primero en que Dios haga una transformación en mí para que después ayude a otro. Pero ¿por qué ocurre eso? Dice la escritura: porque la persona que le gusta andar en luz viene a la luz para que se vean que sus obras son hechas en Dios. Y todo lo que no proviene de Dios, el Señor lo va quitando. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Entonces necesitamos que la luz quite las tinieblas que hay en nosotros. Esa sombra de muerte, esa sombra de pronto de lo que no proviene de Dios, sino de este mundo. Y hay gente que se siente en sombra de muerte de manera anímica. Hay gente que se levanta todos los días deseando que su vida se acabe en algún momento. Eso es sombra de muerte también. Y eso pasa en la iglesia, hermanos. ¿Sí?
Pero hay poder en el nombre de Jesús. A mí me tocó escuchar a muchas personas que han dicho: yo le estoy pidiendo al Señor que me quite la vida. En estos días estuvimos atendiendo a una muchacha por allá, por un barrio cercano. Y ella decía: yo quiero que ya se acabe mi vida, que se acabe ya. Eso es sombra de muerte. Y Dios no está asociado con la muerte. Dios está asociado con la vida. Eso es sombra de muerte. Y si usted se siente así esta mañana, le tengo una buena noticia. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Él nos guiará por todo lugar, nos lleva a pastos para que descansemos. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infunde aliento a mi corazón. La aurora viene para dar luz a los que habitan en las tinieblas. ¿Y por qué necesitamos la luz? ¿Por qué necesitamos proyectar la luz? Porque la luz disipa la oscuridad. La luz echa fuera la oscuridad. Y cuando hay luz, todo lo que está a mi entorno irradia. Por eso es que a nosotros nos dicen: ay, tú eres cristiano. Claro, porque la luz está en nosotros. Y una persona que está en la luz tiene que estar alabando. Estamos en un evento de música, tiene que estar alabando todo el tiempo. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Pero si no se siente alegre, le tenemos la otra solución: haga oración. Iglesia, yo sigo creyendo que la oración eficaz del justo puede mucho. La Escritura dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. Y cualquier persona puede alabar a Dios. Dice la Escritura: el que sacrifica alabanza me honrará, pero al que ordenare su camino mostraré la salvación. Cualquier persona de labios para afuera puede alabar a Dios. Cualquier persona de labios para afuera puede magnificar el nombre del Señor. Pero esto tiene una particularidad: solo en los íntegros es hermosa la alabanza. Aplauda al Señor esta mañana. Y esta luz produce esperanza. A mí me tocó vivir en una invasión los primeros 7 años de mi vida. En la invasión a cada ratico nos quitaban la luz. Y cuando llegaba la luz se escuchaba la algarabía en todo el barrio. Porque la luz produce esperanza. Imagina usted dormir así con este calor sin abanico. ¿Ah? ¿Cómo se sentirá de horrible? Pero la luz produce esperanza. Y nosotros tenemos una luz superior que aclara aún lo más opaco de nuestra vida. Iglesia, en este camino hay momentos donde las tinieblas nos visitan, las tinieblas nos tocan. Pero es en ese momento cuando las tinieblas nos toca pasar por esos valles de sombra de muerte, cuando entendemos que tener al Señor es tenerlo todo. No podemos confesar a gratitud si no hemos recibido favores de Dios. Pero si alguien ha recibido favores de Dios, debe decirle a su alma esta mañana: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca. Y todo eso por la luz. Iglesia, necesitamos urgente que la aurora nos visite una vez más. Porque el encuentro con el Señor no es una sola vez que usted vino como visita y ya no. El encuentro de Dios tiene que ser constante. A Dios le gusta la renovación. Hoy tenemos muchos hogares que se están acabando. Mire, hermano, pero usted no está casado, para que usted vea. En estos últimos meses me ha tocado conversar con personas que sus hogares se están acabando. ¿Y sabe por qué se están acabando los hogares? Por la falta de... Predicaba acerca de que lo cojo no se salga del camino el día jueves. Y déjeme decirle que Dios encamina nuestra calzada. Hay gente que dice: no, los chuecos no se enderezan. Pues le tengo una noticia: estamos equivocados si creemos eso. Porque conozco un Dios que endereza nuestras veredas. Conozco un Dios que endereza el camino del hombre. Por eso dice la Escritura: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dios es el que hace todas las cosas. Y Él ha llegado para encaminar nuestros pies por camino de paz. Iglesia querida, ya voy cerrando esta mañana. La llegada del Mesías produce esperanza.
La llegada del Mesías produce júbilo. Y entonces cuando la aurora nos visita para salvar tu alma y la mía, esa aurora llamada Jesucristo se presentó a un evento por allá en Jerusalén. Y estaban en una fiesta, estaban en un movimiento que ellos tenían litúrgico. Y me llama la atención que dice la Escritura que las grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, se acercaron. Pero no eran los moradores de Jerusalén, eran las personas aledañas a los pueblos de Jerusalén. Y llama la atención que el templo estaba en Jerusalén. ¿Y qué reflexión sacamos nosotros de esto? Voy a decir por mí, porque soy el que vive más cerca de la iglesia. A veces nosotros estamos cerca del templo del Señor, pero es posible que estemos lejos del Señor del templo. Yo puedo vivir muy cerca de una casa, pero es posible que el Señor del templo no esté conmigo. Pero por encima del templo, por encima de las posiciones que en la iglesia podamos ocupar, lo más importante, lo más grande, lo más maravilloso es que la aurora tenga una relación personal conmigo, que es que yo esté cerca del Señor del templo, porque uno mayor del que el templo está en esta reunión, y a ese que hay que rendirle pleitesía, ese es el que tiene el señorío, ese es el que tiene el poder. Y muy curioso como los 24 ancianos, los 12 discípulos y los 12 patriarcas cogían sus coronas y las tiraban al que está sentado en el trono. Porque aquí lo importante no es lo que nosotros hacemos, aquí lo importante es lo que Dios hace a través de nosotros. Por eso si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Si tú haces algo, que sea para la gloria de Dios. Si tú mueves algo aquí en la iglesia, que no sea para decir, oh, qué bien trabajo, qué bien lo hago. No, es para que Dios sea exaltado y reconocido. Porque la gente que estaba cerca del templo, ellos se creían muy religiosos, pero ellos no se postraron a traerle ramas al Señor. Pero dice la Biblia que esas personas que vivían por allá retiradas se acercaron y trajeron palmeras y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Iglesia, Hosana es un clamor que en hebreo significa Hoshaina, que es salva ahora, salva ya. Y cuando yo conozco la importancia de la aurora, yo lo voy diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene, bendito el que me ha salvado, bendito el que viene en nombre del Señor. Aplaudan esta mañana, iglesia. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese clamor llegó hasta el templo, y estaban por ahí los principales y los sacerdotes, y ellos que eran muy religiosos pero de Dios no tenían nada, se quedaron mirando y diciendo: mira, ahora adoran a este, mira cómo lo gritan diciendo Hosana al hijo de David. Y dice la Escritura que se indignaron. Iglesia, no podemos incomodarnos con los hermanos que adoran a Dios todos los cultos. Si un hermano se levanta y adora y grita y exalta, no te puedes incomodar con él. Dale gracias porque hay alguien que levanta sus manos para adorar. Dale gracias porque hay alguien que está sintiendo el impacto de la gloria de Dios. Y cuando uno siente el toque, no se puede quedar quieto. Algo tiene que hacer, porque a la presencia del Señor la tierra tiembla y los montes se escurren. Y estos hombres se indignaron a ver cómo alababan al Señor Jesús. Y Jesús le dijo: oiga, ustedes no han leído las Escrituras que dice que de la boca de los niños y de los que maman se perfeccionó la alabanza. Iglesia, le recuerdo una verdad que usted ya sabe: si no nos hacemos como niños, no podemos heredar el reino de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver con la música? Eso que tiene que ver con la vida cristiana, eso que tiene que ver con la alabanza. Usted no ve que cuando el papá llega a su casa, los niños salen y corren y lo reciben. Usted no ve que cuando el papá llega a su casa hay alegría y gozo, porque ha llegado el Rey del hogar.
Pues así debemos ser nosotros. Estas personas fueron y le cortaron ramas y trajeron reconociendo la divinidad de Jesús. Así como el niño celebra cuando su papá llega, así nosotros debemos reconocerle y darle culto a Dios, porque Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando se habla de todo tu corazón, se habla de todas tus emociones. Se hablan de todas tus emociones, de todo lo que tú eres. Yo no creo que usted le diga a su esposa: te amo, yo te amo mucho. O que usted le diga a su mamá: ay mami, yo sí te amo mucho.